Bueno, para esta práctica vamos a necesitar tres programas que son Tracker, Modelus y Ether, que seguro que tenéis. Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa Tracker. En los comentarios del vídeo tenéis el enlace y en cuanto le deis, entra en la página de instalación. Podéis guardar el archivo de instalador porque es una página segura, ya lo he hecho y no ha dado ningún problema. Se descarga rápidamente, lo ejecutáis, aparecerá como aplicación. En poco tiempo empezará a funcionar. Lo primero es darle a siguiente para iniciar la instalación. Hay que aceptar los términos de los acuerdos legales, lógicamente. Le dais a siguiente y elegís un directorio en el que instalar. Yo he añadido la carpeta de vídeos experimentos de ejemplo, pero no es necesario. Y a continuación empezar a instalarse. Yo he saltado en instalación, pero bueno, una vez haya terminado, le dais al botón terminar, aparece los acuerdos y demás, y el programa ya estará funcionando en vuestro ordenador. Muy bien. A continuación lo que vamos a hacer es instalar el otro programa, Modelus. Igualmente, en los comentarios del vídeo tenéis la página de instalación. Le tenéis que dar a omitir porque en esta página es segura, pero muchas veces os intentan instalar adware, que es programas añadidos que no os interesan para nada. Ejecutáis el programa de instalación de Modelus y lo que os contaba. Le empezáis a dar siguiente, pero hay que tener cuidado, ¿veis? Ahora que intenta instalarte un navegador, Opera. Pues le dais que no, en este caso ignorar, y ya empieza a descargar el que nosotros queremos, el programa que queremos, que es Modelus. En cuanto haya terminado, lo finalizáis. Ahora te intenta vender McAfee, también le decimos que no. Y lo último es ya instalar el programa, porque aquí lo que ha descargado realmente es solamente el instalador de dicho programa. Bueno, le damos a continuar, decidimos en qué carpeta lo queremos instalar, si que cree iconos en el escritorio y todas estas cosas que suele pedir, y adelante a todo y terminar. Al poco ya se cargará por primera vez el programa, le tenemos ahí en la barra de botón de inicio de Windows. Ahora que tenemos los dos programas instalados, vamos a utilizar el programa Tracker para obtener los resultados experimentales a partir de nuestro vídeo. Lo primero que hay que hacer es irnos a, bueno, podemos agrandar la pantalla para que nos sea más cómodo y nos vamos a vídeo y vamos a insertar el vídeo que hemos grabado de nuestro experimento. En este caso voy a importar un vídeo mío anterior en el que os puse como ejemplo también en clase, en el que yo hacía un movimiento similar de tirar la pelotita de manera parecida. Bien, el vídeo es muy largo, entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a poner una vara de calibración. En este caso es un poquito diferente del vuestro, pero yo puse una vara que medía 1 metro ahí en el suelo. Entonces nos vamos de un extremo a otro y decimos que eso mide 1 metro en este caso. Dándole con el botón al número lo podemos borrar y dejar lo que es 1 metro. Él por defecto considera ya que ese es el tamaño. Tiene que ser por tema de perspectiva en una zona cercana a donde vamos a verse el movimiento. Ahora vamos a poner el origen de coordenadas. Y bueno, pues al principio lo vamos a mover un poco aproximado, pero si os fijáis, la pelota parte en el tiro, lo que sería el tiro horizontal, de ese punto más o menos en la mesa. Ahí llegado al fotograma más o menos en el que saldría, entonces vamos a ajustar dónde estaría el eje de la Y. Y ahora viendo dónde cae el punto de ya llegada al suelo, vamos a ajustar el eje de la X para que el programa asigne esos valores, lo que sería el 0,0.
Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es limitar el vídeo porque no nos interesan todos los fotogramas, solamente nos interesan los fotogramas en el que vamos a hacer el estudio, en el que la pelota va moviéndose por el aire. Entonces, con ese triangulito negro ajustamos cuál sería el fotograma inicial y con el otro triangulito negro que está al final de la barra del vídeo ajustamos cuál sería el fotograma final. Como veis, la parte que me interesa del vídeo es mucho menor del vídeo completo. Muy bien. Nos vamos al inicio del trozo que me interesa. Ahora vamos a crear una masa puntual. Y como veis en el letrero amarillo, dice que seleccionando el botón mayúsculas, y creo que es mayúsculas, y dando con el clic, vas marcando. Estaba yo viendo que no estaba del todo bien puesta la barra, así que he ajustado el eje de la X y de la Y. Bueno, seleccionamos la masa y dándole a la combinación de botones que os indica el programa, vais asignando la posición en cada fotograma y avanzando. Como veis, cada vez que damos un fotograma va añadiendo un dato más a la tabla y a la gráfica. Y cada vez debería parecer más a lo que es el movimiento, es una parábola. En este caso, lo que te está diciendo la tabla, vienen todos los datos, pero en la gráfica está diciendo la posición en la X frente al tiempo. No es eso lo que queremos medir. Y eso lo lógico sería que sería una línea recta si consideramos que no hay desaceleración o aceleración en el eje de la X. Muy bien, una vez tenemos todos los datos, podemos ver la gráfica en grande y podemos cambiar los valores de las ejes. Si nos vamos, por ejemplo, podemos ver no la X, sino la Y, cómo ha cambiado la Y a lo largo del tiempo, y debería ser una parábola, o cómo ha cambiado la Y con la velocidad. En este caso debería ser la velocidad en la X, debería ser recta, sería lo lógico y que no cambiase, pero hay 10 niveles por algo de rozamiento y también por fallos al marcar el punto en el que está la masa. Eso indicaría posibles errores en nuestra medición. La velocidad en el sentido de la Y, lo mismo debería ser decreciente. Las aceleraciones, la aceleración en la X, si nos fijamos, está cercana al cero, en torno al cero, son valores pequeñitos. Eso nos indica que no está muy mal medido el resultado, porque debería ser la aceleración en el eje de la X, debería ser nula. Siempre hay, sobre todo suelen ser valores negativos, bueno, pues estamos viendo una pequeña desaceleración. En el eje de la Y la aceleración está en torno a 10 negativo, lo cual es relativamente consistente con lo que deberíamos razonar, que es que tiene una aceleración hacia abajo de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, y por último podemos ver una gráfica de la posición en la Y frente a la posición en la X, y debería ser una parábola, que es el movimiento, realmente esta es la trayectoria del objeto. Por otro lado, en la tabla podemos añadir más valores, no solamente tiempo, valor en la X, valor en la Y. Vamos a añadir las dos componentes de velocidad y las dos componentes de aceleración. Y ahora vamos a coger los datos, vamos a seleccionarlos todos, damos con el botón derecho y hay una opción que es copiar los datos. Y vamos a abrir un Excel y lo vamos a copiar en una hoja de cálculo de Excel. Esta hoja le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar datos experimentales o resultados experimentales mejor. Y dejaremos el Excel guardado. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es obtener los resultados teóricos. Para eso utilizaremos el otro programa, se llama Modelus. Y se llama así porque podemos modelar un movimiento, cualquier problema de física
con las ecuaciones que conocemos y cambiar los datos. En este caso, nos vamos a el variable independiente es el tiempo. Vamos a cambiar, si os fijáis, el tiempo en el programa anterior era 0,033 más o menos el salto. Pues vamos a poner ese valor para que los dos programas nos den valores a las mismas diferencias de tiempo. Si no, no podrán ser comparables. Ahora nos vamos al modelo y empezamos a escribir las ecuaciones que nos interesan, las ecuaciones que escriben nuestro movimiento. Va a ser un tiro horizontal. Aquí podemos escribir simplemente usando el teclado normal las ecuaciones. Se podrían utilizar subíndices, pero es un poco más lento y aquí para el vídeo lo podemos hacer sin subíndices, directamente poniendo varias letras seguidas. Él reconoce que es la misma variable. Al dar a dividir me sale directamente la fracción, no hace falta buscar un símbolo o un elemento extra. Y la potencia, para escribir t al cuadrado, pues hay el icono de potencias. Cuando queremos movernos dentro o fuera de la potencia, pues con las flechas para un lado o para el otro, entramos dentro del exponente o fuera del exponente. Cuando vamos a interpretar, el programa valora si está bien escrita la fórmula y si él puede comprenderla. En este caso nos ha dicho que es correcto y entonces ya nos aparecen las variables de la ecuación de la posición en el eje de la X, que es la que hemos metido hasta ahora. ¿Vale? Vamos a hacer algún cambio. Como veis, cambian directamente al darle a interpretar, vuelven a cambiar las variables. Bien. En programa te da la opción de hacer varios casos y poder comparar entre ellos. Serían como comparar diferentes ejercicios con diferentes condiciones de espacio, velocidad inicial o cualquier condición de estas, que nosotros podemos cambiar o que sean diferentes en el enunciado. De manera que podríamos comparar diferentes ejercicios con diferentes valores. Nosotros nos vamos a limitar a poner los valores de caso 1 nada más. Bueno, la fórmula de la primera que he metido es la posición en el eje X. Os voy a hacer otra igual, que sería la posición en el eje Y. En lugar de Y yo la llamo altura, y altura inicial, pero el caso es el mismo. Es cuestión de escribirla de una manera o de otra. También podéis tener en cuenta de una manera o de otra el tema de la aceleración en el eje Y. En la fórmula, vosotros conocéis la fórmula con menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado y consideréis que la aceleración es la gravedad 9,8. Yo pongo la fórmula más generalista, que sería con más un medio. Y ahora, cuando haya que meter los valores, la aceleración no será 9,8, será menos 9,8 y así ya he incluido ese menos. De manera que las fórmulas son lo más generales posible y lo que hace que una fórmula se adapte a un problema concreto no es un cambio en la fórmula, es un cambio en los valores. Voy a añadir otras dos fórmulas más, ¿vale? Que son la velocidad en el eje de la X y la velocidad en el eje de la Y. Para que también se puedan calcular después, como nos ha dado también el resultado el programa anterior, Tracker. Lo que escribo en el apartado, en la ventana Notas, no es obligatorio. El programa con eso no hace nada. Es simplemente una manera de aclarar algún contenido de cara, pues, por ejemplo, para este vídeo o si este archivo lo fuese a ver o a valorar otra persona. No afecta para nada al modelo, pero simplemente puede ayudar a explicar lo que estás haciendo. Funciona el comando de copiar y pegar, como habéis visto, con lo cual pues es muy rápido hacer, en este caso, la fórmula de componente de la velocidad en el eje de la X y luego copiarlo, pegarlo exactamente igual y hacer las modificaciones necesarias para el eje de la Y. Con eso ya tendríamos terminado. El modelo y ahora vamos a pasar a ver el
En el gráfico, la variable dependiente sería la variable en la X, sería el tiempo. En la variable en la Y he puesto ahora mismo, como habéis visto, la altura. Podéis elegir la que queráis. ¿Vale? Y también voy a sacar aquí para que veáis la tabla. Y en la tabla, en principio, viene tiempo frente a la X, pero voy a poner también tiempo frente a la altura, la velocidad en el eje de la X y la velocidad en el eje de la Y, las dos. Porque estos son los datos que luego voy a exportar a Excel y voy a comparar respecto al programa anterior. Muy bien. Lo siguiente para que me dé los resultados sería meter ya los valores concretos. En este caso no me voy a parar mucho a analizar el gráfico ni nada parecido. Muy bien. Posición en la X va a ser 0, la posición inicial, y voy a coger como posición de velocidad en el eje de la X inicial la que me daba en el primer paso el otro programa que tengo guardado en el Excel. Como habéis visto, lo he sacado de esa celda. La altura era la altura de la mesa, que debíais vosotros tenerla apuntada. Y la gravedad, como habéis visto, la aceleración de la gravedad he marcado menos 9,8 para tener en cuenta la dirección de los vectores y los símbolos. El programa en un momento calcula un montón de datos, no es suficiente mucho más, con eso ya hemos calculado bastante más de los fotogramas que teníamos en el programa. Como veis, en la altura ya habrá cogido valores negativos. Y copiamos la tabla al mismo Excel anterior, pero la vamos a copiar en una hoja de cálculo diferente. En este caso, si la nota de resultados experimentales, esta la vamos a llamar resultados teóricos. Y simplemente copiar y pegar valor. Muy bien. Como aquí hemos llegado hasta el 14, hasta la fila 14, pues a partir de la fila 14 no hace falta todos los demás. Como os digo, ha calculado datos más que de sobra, que realmente no han existido porque la pelota ha rebotado mucho antes. A continuación vamos a eliminar la primera fila de la primera página porque para que sean comparables celda a celda. Como veis, cambian los nombres de las columnas, pero realmente es prácticamente lo mismo. Y ya habremos terminado con este programa. Tendré una opción más, que es crear un objeto y hacerlo que se mueva con los valores que he modelado. No lo hace falta para esta práctica, pero por ejemplo he creado una partícula, como habéis visto, y he considerado que se ponga en la posición X y H como posiciones iniciales. De manera que cuando el objeto se empieza a mover, simula el movimiento de la partícula. El problema es que hay que hacerlo a escala, porque como veis, eso casi parece que ha caído a plomo, y es que los valores de la escala no están bien puestos. No vamos a pararnos en esta práctica, pero es muy visual ver cómo se mueven los objetos según nuestros resultados a partir de las ecuaciones y los datos iniciales que le hemos puesto. Yo he puesto una partícula, pero podéis poner puesto un dinosaurio, una pelota de baloncesto, un avión o lo que os diese la gana. Ya tenemos tanto los resultados experimentales como los teóricos, utilizando los dos programas. ¿Qué vamos a hacer? A partir de ahora vamos a analizar nuestros resultados, ver si se parecen los resultados que hemos obtenido con los resultados experimentales que deberíamos tener. Las columnas de aceleraciones no las vamos a trabajar, así que se podrían borrar, pero bueno. Vamos a crear una hoja nueva de cálculo y la vamos a llamar error, porque en ella voy a hacer la fórmula del error de una celda respecto a la otra. Para que tenga el mismo encabezado las columnas, he copiado y pegado simplemente. Y ahora voy a meter una fórmula que será comparar restando
los resultados experimentales menos los resultados teóricos, y lo voy a dividir entre los teóricos. Vale. Como es lógico, sale dividido entre 0 la primera columna porque el tiempo teórico en el tiempo 0 pues es 0 y dividir entre 0 no lo permite. ¿Vale? Por eso en la primera fila salen varios de esos valores 0 porque coinciden con donde estamos hablando de velocidad inicial o tiempo y todavía no se ha podido calcular o es tiempo 0. Bien, como veis no he hecho porcentaje, he hecho directamente la división de la resta. Luego, en tipo de celda, podemos ponerlo formato porcentaje. El resto de celdas da un error y dice valor, un error valor de Excel. Eso significa que hay algo que no entiende. Y en este caso lo que le ha pasado es que los resultados experimentales están bien, pero los resultados teóricos, el programa, al exportarlo, utiliza puntos. Y Excel eso lo considera una letra. Entonces entiende que eso no es un número, es una letra y no se puede restar una letra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque sea muy pesado, pues son muchos valores, se hace rápidamente. Vamos a cambiar todos los valores de coma a puntos. Bueno, yo ya lo he hecho y ya, como veis en la hoja de error, me salen ya menos en la primera fila, que como digo no se puede calcular. En el resto ya tengo valores concretos. Esta primera fila la voy a eliminar porque no tiene sentido y solamente nos va a dar un poco de problema. Y voy a cambiar el formato de celda, como os decía antes, de número a porcentaje. En principio dice dos decimales, pues podemos utilizar dos decimales. Ya no. En principio hemos usado 9,8, o sea que tampoco haría mucho falta más de uno, pero bueno. Muy bien, esos son los porcentajes de error en cada medida. En el aula virtual os comento los datos que quiero que calculéis, los resultados que quiero que me enviéis en forma de gráficas o demás.